Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. La voz de Dios internacional. La voz de Dios internacional. Queda con ustedes el pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey, Tony G. Escúchalo por Sion Explorer Radio. Y pues bueno, vamos a iniciar con el tema que se llama crisis de identidad. ¿A qué se refiere con crisis de identidad? Mire, que a veces cuando uno está necesitado, puede uno recurrir a tantas cosas. Si no conocemos nosotros de dónde proviene el agua viva, podemos tener una crisis de identidad. A veces no sabemos ni qué hacemos aquí, ni a dónde vamos, ni por qué estamos. Pero cuando llegamos a Cristo, todas nuestras respuestas pues son atendidas. Y hoy sé que soy hijo de Dios, ¿sí? Vengo del cielo y voy de regreso con mi Padre. Amén. Amén. Pues esta se va a llamar crisis de identidad. Necesitamos saber nosotros quiénes somos. Y la pregunta de los 65,000 para usted: ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué Dios lo llamó a su presencia? ¿Por qué pudiendo llamar a otros, nos llamó a nosotros? Igual yo, ¿qué hago aquí predicando? Bueno, esa es la identidad que el Señor nos va asignando con el tiempo, pero la pregunta sigue ahí: ¿quién soy yo? Y para que yo pueda recibir los beneficios de la palabra de Dios, primero tengo que quitar esa incógnita de quién soy yo, de dónde provengo y hacia dónde voy. Amén. Entonces, la pregunta que es ¿quién soy yo? Cuando nosotros vemos la genealogía de Jesús, nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Israel no sabía quién era Jesús, no tenía entendimiento de su palabra, porque no buscaban sus caminos. Y pues cuando llega el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios del universo hecho carne, pues ellos no entendieron, se quedaron: ¿y quién es? Si es el hijo del carpintero, es un hombre de Nazaret, pero pues la verdad es que no sabemos ni quién sea, ni qué hace aquí. Y cuando nosotros revisamos la genealogía de Jesús, vemos que él era un descendiente directo de Adán. Y Adán era hijo de Dios, y como el segundo Adán también era hijo de Dios. Entonces Jesús como carne era el hijo de Dios, y como espíritu era Dios manifestado en carne. Y así Dios se ha manifestado al ser humano en distintas etapas, en distintas formas. Habíamos hablado en otras ocasiones, el Señor ha visitado su tierra, no solamente en aquella vez, en varias ocasiones. Lo vemos como cuando Moisés Abraham entrega los diezmos a Melquisedec. Y vemos que en Hebreos nos revela la identidad de Melquisedec, que nos dice que él era Jesús, hecho en la antigüedad, y que él recibía los diezmos porque era el sacerdote de Dios Altísimo, hecho sacerdote para siempre. Y es lo mismo, cuando Abraham
recibe al Señor y vienen 3 hombres y uno de ellos era el Señor. Y nos damos cuenta que el Señor ha visitado a su creación en varias ocasiones. Incluso Él sigue haciendo esas visitas y nosotros no lo podemos ver. Por eso cuando Jesús nos dice que en aquella persona que necesitada que tú ayudaste, puedes ver al Señor. ¿Cómo? Porque Él, cuando tú llegues delante de Él, te dirá: bienvenido, buen siervo y fiel, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Porque cuando tuve hambre, decía, tú me diste de comer. Cuando tuve sed, tú me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba en la cárcel y me visitaste. Dice, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Y entonces el Señor le contesta: cuando lo hiciste a otros, a mí me lo hiciste. Entonces, incluso la palabra de Dios nos enseña que los ángeles llegaron a Sodoma, ¿se acuerdan? Y la gente no se dio cuenta que eran ángeles. Solo vieron hombres altos. Pero cuando nos enseña su palabra, que seamos hospedadores, porque hay veces que no nos vamos a dar cuenta y estamos hospedando a ángeles. Entonces, tenemos que entender esta parte, ¿no? Nuestra crisis de identidad viene cuando yo no sé quién soy, cuando no tengo idea de qué hago aquí, incluso cuando no sé cuál es la identidad del Dios Altísimo y dónde lo puedo encontrar. Es más, no sé siquiera si Él existe, si Él vive y cómo fueron hechas todas esas cosas. Entonces tiene que llegar para nuestra vida la revelación del Dios Altísimo. Le pasó a Pedro, le pasó a los apóstoles, cuando estaba con Jesús y teniendo el Rey de Reyes, y había quienes no identificaban quién era y lo cuestionaban. Y se acuerdan que llenaba multitudes y más de 5,000 personas, y de pronto todos se van y solo quedaron 12. Y el Señor le dice: Pedro, si tú también te quieres ir, adelante. Y entonces el Señor escucha las palabras de Pedro de: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿quiénes dicen la multitud que soy? Y entonces decía, pues, algunos dicen que eres Elías, otros que eres Moisés, otros que eres, y así decía varias versiones. Dice, ¿y quién dices tú que soy yo? Y entonces él dijo: eres el Hijo del Dios viviente. Y le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Dios está en los cielos, ¿no? Entonces, esa es la parte que tenemos nosotros que comprender, la identidad. Tenemos que aprender a determinar quiénes somos nosotros y quién es Dios. ¿Dónde está? ¿Y cuál es su propósito para mi vida? ¿Por qué estoy pasando por tantas cosas? Y yo debo comprender que a veces soy víctima de mis propias decisiones. Y aprender también la parte en que yo puedo ser hijo de Dios, puedo recibir su promesa y puedo resolver esa crisis de identidad, de saber que Dios va a iniciar conmigo un proceso y ese proceso lo va a terminar. No todo va a ser miel sobre hojuelas, nos tiene que ir mal. Veíamos en la semana lo del Salmo 23, que decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Fíjense cómo dice esa palabra, ¿no? Confortará mi alma. Y confortar se está refiriendo a que en todas las áreas le va a consolar. Pero hay una parte tan interesante del Salmo 23, donde dice, vamos a brincarnos a ese punto, donde dice: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Ayer hubo balacera acá afuera, le digo a mi hija, y llega y estaba exaltada porque estuvo en medio del problema, pero llegó sana y salva, y mi esposa llegó sana y salva. Y entonces le digo a mi hija, le digo: ¿te diste cuenta que andabas en un valle de sombra de muerte y el Señor estuvo contigo? Y esto es lo que tú tienes que
aprender que cuando tienes una crisis de identidad no sabes que eres una creación de Dios y tampoco que puedes ser un hijo de Dios, porque no tienes identidad. Nosotros entendemos que si no tenemos una credencial de lector, no tenemos identidad, porque lo que nos respalda es nuestra credencial. Cuando tú sales de viaje, el ejército sube y te pide tu credencial. Y tú tienes que demostrar tu identidad cuando sacas tu INE y muestras que eres un ciudadano mexicano. Y es lo mismo que pasa con el pueblo de Dios. Tenemos que demostrar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Había un pueblo en Israel que era pequeño y que con el tiempo comenzaron a experimentar un poco de escasez. ¿Se acuerda? La parte en la que Jacob pone a José por sobre sus hermanos para que se derramara la bendición. También sabemos que José fue llevado esclavo a Egipto, y que allá el Señor hizo todo el trabajo que usted ya conoce y lo sometió a un proceso grande. Pero después se genera un pueblo que se había mostrado quizás apático a las cosas de Dios y que se dedicó un poco a enriquecerse y que se ganó la envidia y el coraje de los egipcios, y los egipcios los sometieron y los esclavizaron. Estuvieron así más de 400 años. ¿Qué simbolizan esos 400 años? Es el tiempo en el que vivimos fuera de la presencia de Dios. Vivimos fuera de los lineamientos divinos. Vivimos y hacemos lo que nosotros queremos. Es lo que representa la parte en la que nosotros hacemos a Dios a un lado y aprendemos cosas que nos enseñan allá afuera. Cosas que para el pueblo de Israel le enseñaba Egipto, porque Egipto era figura del mundo. Egipto era figura de un pueblo que gobernaba sobre otras naciones. Entonces, terminan esos 400 años y Dios levanta a un hombre que también vivió 40 años en lo que él quiso, como él quiso. A pesar de que tenía ascendencia hebrea, a pesar de que Moisés era un hombre que tenía sus raíces en Israel, pues él había aprendido a vivir como a él le enseñaron. ¿Por qué? Porque tenía influencia de la gente de Egipto. Y esos 40 años que él vivió fueron trascendentales porque él se capacitó para dirigir a un pueblo, pero él no tenía pueblo. Y como su identidad no la tenía determinada, entonces llegó el punto en el que intentó vivir entre dos mundos. Un mundo era el pueblo de Egipto y el otro mundo era el pueblo de Israel. Ese mundo en el que intentaba él vivir le ocasionó problemas, porque cuando intentó defender a un esclavo y sin querer lo mató, tuvo un problema porque ahora defendía a uno, pero se estaba poniendo en contra de otro. Y venía su crisis de identidad. Entonces, delante de los egipcios no era un buen egipcio, y delante de los hebreos pues no era hebreo. Y pues como él sabía que iba a ser encarcelado por lo que había hecho, entonces por eso es que huyó y escapó y estuvo 40 años y se dio cuenta. Dios maneja siempre el número 40, maneja el número 400 y siempre hay un punto. Cuando el Señor cree que ya estás listo, entonces te saca. Y él fue sacado de Egipto y tuvo 40 años más de capacitación. A los 40 años que escapa, él conoce a su mujer, conoce a su suegro, adquiere quizás otras posesiones, se volvió pastor y tuvo 40 años en los cuales el Señor tuvo que limpiarlo, tuvo que enseñarle su palabra, revelarse a él,
porque como usted sabe, no había mucha literatura en aquel entonces tuvo que ir a aprender. Fueron 40 años en el que él se capacitó. Y entiende esta parte, porque esto fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Después de que el pueblo de Israel es sacado de Egipto, tenía que estar 40 días, pero no estaba capacitado, y entonces el Señor tiene que dejar 40 años. 40 años en el desierto para que se limpiara el pueblo, para que se fuera la generación perversa y la nueva generación, ya capacitada, tuviera la capacidad para ejercer el sacerdocio y salir hacia una tierra que fluía leche y miel, donde ellos iban a ser los dueños, donde iban ellos a conquistar a las naciones y no a ser conquistados. Entonces, y esto también era lo mismo que le pasaba a Moisés, porque después de sus 40 años de capacitación, ya salía para poder tener la capacidad para dirigir a una nación. Con todo eso, usted sabe que Moisés se desesperaba por el pueblo, porque el pueblo era rebelde, siempre a lo mismo, y siempre le decían: Moisés, estábamos mejor en Egipto, siempre era lo mismo, y Moisés también era hombre, también se cansaba, pero con todo, Moisés ya tenía la capacitación dada por Dios, y sus últimos 40 años los ocupó para ejercer ese dominio sobre el pueblo, esa dirección, y él era el que ejecutaba el juicio. Esto también lo podemos ver en los tiempos de Noé. ¿Cuánto tiempo se ocupó para poder limpiar a la tierra? 40 días y 40 noches. Esto nos habla de que el Señor, cuando tuvo que limpiar al pueblo, lo hizo de una manera drástica, pero se había regenerado por una identidad que ellos tenían que adquirir, que es el ser reconocidos como hijos de Dios. Y a pesar de que a veces nos rebelamos, el Señor nos revela la identidad. Pregunta para ti: ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué piensas que no eres digno, o por qué piensas que no puedes tener la identidad de hijo de Dios? Son misterios que se tienen que ir resolviendo. Lo vemos con el hijo pródigo. El hijo pródigo era hijo del padre, pero él no reconocía que su identidad estaba delante del padre, y cuando él sale, pierde su herencia, pierde puede decirse su identidad, su estatus social, y llega al punto en que tiene que comer con los cerdos, y queda abajo sin nada, y se acuerda que era hijo del padre, y que si regresaba y le pedía perdón, quizás no iba a ser recibido como hijo porque ya había vendido todo, pero sí como siervo, y que no le iba a faltar nada, y entonces regresa. Y entonces el padre, vemos cómo le pone anillo y lo recibe y le dice: hagan fiesta porque mi hijo muerto era ya vuelto. Y a pesar de que no era digno. Es la identidad que Dios nos va asignando a los que necesitamos conocer quiénes somos. Jesús nos muestra ese mismo criterio cuando Él es bautizado y vienen los 40 días de ayuno. ¿Se acuerda? ¿Qué son los 40 días de ayuno? Hay que despojar lo que está en nuestra carne. Hay que quitar de nosotros lo que nos atormenta, lo que nos ensucia, lo que no queremos. Por eso, cuando vemos en el pueblo de Dios, venimos nosotros de lo malo. Dice su palabra: de lo vil y menospreciado, de ser borrachos, de ser drogadictos. Somos un hospital. Aquí venimos a ser limpiados, a ser perfeccionados, y venimos a nuestros 40. Esos 40 días en los cuales nosotros vamos a acercarnos a Él y vamos a purificarnos y vamos a decirle: Señor, aquí estoy, no merezco nada, tómame como un siervo. Y el Señor nos levanta y nos limpia. Y ahora viene el tiempo del servicio. Por eso esa identidad es tan importante, porque usted no puede llegar directamente a servir.
directamente ser un sacerdote, primero tiene que pasar por el proceso de purificación. Por eso es que cuando nosotros vemos el tabernáculo, ¿qué era lo que había en la entrada? Una fuente, la fuente de bronce. Y las personas que llegaban, lo primero que tenían que hacer era lavarse en la fuente de bronce. Y la fuente de bronce tenía como un espejo donde se podía ver cómo se aseaba. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Llegamos a la presencia de Dios y es tiempo de limpiarnos. ¿Por qué llega delante del Señor? ¿Por qué llega a su iglesia? Porque usted sabe que ha pecado. Usted sabe que ha hecho muchas cosas malas. Usted sabe que las cosas que usted está disfrutando hoy son consecuencias de sus buenas o sus malas decisiones, pero que a fin de cuentas el Padre de la Gloria está dispuesto a recibirle y a bendecirle. Y por eso tenemos que adquirir esa identidad, esa nueva identidad, donde tú eres hija de Dios, donde tú eres hijo del Señor, y que a partir del día que te arrepientes y le buscas, tú tienes a quien recurrir cuando estás en tus días más tristes, cuando parece que nada sale bien y que el Señor es el que te sostiene, el que te mantiene en medio de la adversidad, en medio del valle de oscuridad. Él no te deja. Dios no se va de vacaciones cuando tú pasas por una situación mala, pero es necesario que pases por el proceso. Hablamos de la semana pasada acerca de los procesos. Nosotros no podemos llegar y queremos un flan y llegar y poner los ingredientes en la mesa y en 5 minutos comérnoslo, porque tiene un proceso. Número 1, necesitamos reunir lo que necesitamos para poder tener ese flan. Número 2, necesitamos saber el modo de preparación. Por eso le digo que tiene un proceso. Y el modo de preparación es que usted va a necesitar un lugar en donde meter ese flan. Pero antes de meterlo a ese lugar caliente con el vapor, usted va a necesitar primeramente reunir los ingredientes en una licuadora y batirlos. Y va a meter la leche, va a meter el queso, va a meter todo lo que necesite ahí. Y una vez que ya está todo licuado, usted lo tiene que vaciar en un recipiente con caramelo. Y que después deberá meter dentro del recipiente con agua en el cual va a hervir para que cuaje el flan y quede. Ese proceso en el cual el flan es metido a algo hirviendo, algo súper caliente, es lo que al final le va a dar el final que usted quiere. Y cuando termina todo eso y usted lo vacía y lo saca del molde y se enfría, porque todo tiene que pasar el proceso de enfriarse, es lo que va a terminar el proceso para que usted lo pueda comer, para que usted lo pueda consumir. Ya le dio hambre. Pero esta crisis de identidad viene cuando yo no sé cuál es mi proceso. Cuando me han engañado y me han dicho que pues nada más es llegar con Dios y ya la hice. No, tiene un proceso. Porque usted viene de afuera mal y luego cuando llega el Señor tiene que limpiarlo y se va a tardar y le va a doler. Y el Señor lo tiene que licuar primero para que empiece a entrar lo bueno. Y después todavía viene la prueba, donde con ese calor va a cuajar usted y se va a formar un hijo de Dios. Y cuando esté listo, entonces ya el sabor va a ser exquisito. Pregunta para usted: ¿en qué proceso te encuentras tú? La crisis de identidad surge cuando yo no sé quién soy yo, cuando estoy desorientado, cuando me creo lo que me dicen. Apenas hace unos días yo escuchaba cómo le mencionaban a los niños, a los muchachos, que no son muchachos, eran muchachos más bien. ¿Cómo le mencionaban a los muchachos dónde estaba el baño de los niños? O el lugar de los niños. Y eso es una desorientación total, fíjese, fatal, porque pues los muchachos se empezaron a comportar como niños. Se creó una desorientación porque no conocía
su identidad. El hecho de llamar a las cosas por un nombre que no son ocasiona que pierdan su identidad. Vea, hubo un hombre que cuando era niño, su abuela lo vestía de niña. Y así todo se hacía a escondidas. Cuando estaba con sus papás, se vestía como niño, pero cuando estaba con su abuelita, se empezó a vestir como niña, porque su abuelita sí lo vestía. Y entonces le empezó a gustar vestirse como niña. Él empezó a perder su identidad. Y pasó el tiempo. Él vivió una doble vida. Un día se llevó ropa con su abuela a su casa. Y se empezaba a vestir como niña cuando nadie lo veía. En una de esas que su mamá tenía que escombrar, encontró el vestido. Y se empezó a fijar y se dio cuenta que su hijo se vestía como niña. Y vinieron los regaños, vinieron las humillaciones. ¿Por qué? Porque él tenía una crisis de identidad. Con el tiempo eso se formó una disociación de identidad y tenía un desorden de personalidad. Pero ve esta parte, porque la identidad que Dios ya le había asignado fue cambiada cuando una persona que no tenía a Dios en su corazón se la cambió y creció, se casó, pero aún tenía ese sentir de que tenía que vestirse como mujer. Y llegó un punto en el que se enfrenta a los médicos y pide ayuda psicológica. A él le diagnostican disociación de la personalidad y él decide ahora ir con los médicos para que lo operen y se convierte en mujer. Habló con su esposa, se separó de su esposa y dejó de ver a sus hijos. Ahora los médicos estaban preparándose para la cirugía. Le dieron unos días para que él se asimilara. Y cuando él llega con el médico, le dice: doctor, es que yo fui abusado, es que yo fui humillado, es que yo fui golpeado, es que yo sufrí muchas cosas de niño, tenía el abandono de mis padres y mi abuelita me vestía de niña y siento que eso fue lo que me lastimó. Y el doctor dice: sí, muy bien, pero mire, felicidades, tiene su permiso para que se opere. Y entonces nunca intentaron solucionarlo. Él se somete a las cirugías y vivió como mujer durante mucho tiempo. Y su crisis de identidad se amplió. Pasaron los años. Estuvo escuchando la historia, pasaron 8 años viviendo de la misma manera. De pronto se empieza a acercar a la iglesia porque su vacío no se llenaba, aunque ya se había cambiado la identidad. Aunque ya no era reconocido como hombre, sino como mujer, y se vestía como mujer, aún con todo, él seguía teniendo ese vacío. Entonces, él se empieza a acercar a una iglesia, en donde él cuenta su problema. En esta iglesia comenzaron con el proceso de restauración, y pasó el tiempo, él comprendió que Dios lo había hecho como hombre y que gracias a los malos ejemplos que tuvo en el pasado, es que él había perdido su identidad para con el Padre y vivía en esta crisis. Ahora él se ha restaurado, ya se viste como hombre, con todas las consecuencias de la cirugía no se le quitaron, pero volvió con su esposa, volvió con sus hijos y ahora es un cristiano convertido. Pero yo quiero que entienda que la crisis de identidad siempre nos va a perjudicar. Si nosotros no sabemos quiénes somos, siempre vamos a estar batallando, siempre vamos a estar llorando ante los problemas, si no sabemos. Por eso es importante confiar en Dios. Dios nos da a nosotros una oración de poder, la conexión con el Padre, lo que antes no teníamos. Con esta nueva identidad que Dios nos asigna, de recuperar la fortaleza que está solamente en Dios, es como nos vamos a levantar. Vamos a ver
en el libro de Daniel, vámonos a Daniel, porque Daniel se enfrentaba a una crisis de identidad también, o al menos era lo que intentaba hacer el enemigo. Cuando el enemigo te captura, cuando el enemigo te atrae, lo primero que va a hacer es cambiarte tus patrones de conducta. Si tú no decías groserías, ahora te quiere enseñar a decir groserías. Si tú no sabías beber alcohol, él te enseña a beber alcohol mediante las amistades, que te empieza a decir, mira, si no es tan malo, no te pasa nada, una no es ninguna, dos son la mitad de una. Y te empieza por esos puntos tan sencillos a jalar hacia lo malo, hacia las drogas, hacia el alcohol, hacia la prostitución, hacia el dormir con una mujer y con otra, y te empieza a quitarte los principios buenos, porque no está Dios en tu corazón, y entonces te empieza a generar una crisis de identidad. Pues bueno, Daniel era un niño que en los días de el reinado de Nabucodonosor fue llevado cautivo. Pero Daniel no era cualquier niño, sino pertenecía a los príncipes de Israel. Entonces, cuando llega a Babilonia, en Babilonia, pues es considerado para ser instruido y enseñado para que él trabajara en la corte del rey. Y tenía que ser sometido a un proceso. Número 1, pues tenía que aprender la lengua. Número 2, tenía que ser enseñado en las artes de Babilonia, todo lo que se conocía, y para esto también era necesario cambiarle su identidad, cambiarle el nombre. Sin embargo, Daniel siempre supo que era Daniel, y Daniel siempre supo lo que sus padres le habían enseñado. Dice la palabra de Dios en los Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Siempre se van a recordar lo que tú les enseñabas. Vamos a leer lo que dice el libro de Daniel. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey de Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión y de la comida del rey, y del vino que bebía, y que los criase 3 años, para que a fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A este, el jefe de los eunucos puso nombres. Dice: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos para que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas.
Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. ¿Sí se da cuenta esta parte tan importante? Porque cuando Daniel pudo comprender su identidad, fue la única manera en que él pudo sobrevivir. ¿Quién era Daniel? Número 1, Daniel era un israelita, que sabía que era hijo del Dios Altísimo también, y por lo cual no podía contaminarse, porque él entendía que él estaba sujeto a la ley de Moisés. Cuando Daniel es llevado delante de todos los muchachos para que consumiese todo, vamos a hacer esta reflexión. ¿Usted cree que no se le antojaban las carnitas? ¿O que no se le antojaba el tipo de comida que hacían? Pero una cosa que Daniel tenía es que había puesto por obra lo que sus padres durante tantos años le habían enseñado. ¿Qué es lo que aprendes cuando vienes a la iglesia? ¿Qué es lo que aprendes cuando vienes a la palabra de Dios, a su presencia? ¿Qué es lo que tú recibes? Pues tú has entendido que eres hijo de Dios o eres hija de Dios, y por el contrario, tú tienes que obedecer. Aunque no estén tus padres ahí más, aunque no estén tus pastores ahí más, aunque no esté nadie viéndote ahí más, tú sabes que tienes que obedecer, porque no te puedes contaminar con la comida de allá afuera. En este caso, Daniel, con la comida del rey. Y el Señor vio lo que Daniel hacía y lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo? Los hizo más sabios, les dio inteligencia y los puso por encima de todos. Aquí podemos verlo claramente, como Dios nos narra que a estos muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, porque Daniel se consagró a Dios. Pregunta para usted: ¿cuántas veces oraba Daniel al día? 3 veces al día. ¿Por qué? ¿Por qué oraba tanto Daniel? Número 1, la necesidad. La necesidad. Número 2, es que Daniel conocía su identidad. Y número 3, es porque él veía los resultados. En tu vida, vamos a proyectarlo en tu vida. Tú tienes una necesidad. Tú necesitas su presencia. Y si tú te sometes a Dios, vas a ver los resultados. No desesperes, no desmayes. El que es natural desmaya porque su corazón no está en las cosas de Dios. Pero el que vive en la casa de Dios, el que se somete a su presencia, ya no tiene una crisis de identidad. Nosotros veíamos cómo cuando están pequeños es más fácil moldearlos. Nosotros a nuestra sobrina, Sophie, vemos cómo cuando está en la iglesia, ella anhela llegar a los servicios. Y siendo que es una niña que tiene apenas 6 años, anhela los cultos y pregunta: ¿va a haber mañana? Voy a llegar. Y siempre está Dios en su corazón. Y yo me figuro, o me recuerdo a Daniel cuando pasó por eso, porque llegó como un niño pequeño. De esa manera se acerca nuestra sobrina, y es de las primeras que se acerca con mi hija, y cuando yo llego, ya tienen aquí el lugar porque están listas para la adoración. Pregunta para nosotros: ¿qué nos sostiene en un tiempo de crisis?
si nosotros no conocemos nuestra identidad? ¿Qué nos sostiene en medio de la tribulación si nosotros no conocemos quiénes somos? Si no nos hemos apropiado de la promesa que nos dice que los que reciban a Jesús en su corazón, ¿sí?, serán llamados hijos de Dios. Dice su palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios siempre tendrá una salida para ti, pero necesitas tú someterte a los procesos de Dios, necesitas someterte a su voluntad, obedecer cada día más. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cada día le sirves más? ¿Cada día prolifera las alabanzas? ¿Cada día en tu casa estás consagrando tu corazón de manera que oras por tu comida, oras por tus hijos, oras y pones todo en sus manos? Y cuando tú ya has reconocido que la identidad de Dios se manifiesta en tu corazón, entonces vas a poder hacer algo sorprendente para todos. La gente se va a sorprender: ¿cómo es que te sostienes en medio de la crisis? ¿Cómo es que estás tan feliz si no tienes ahorita un centavo? ¿Cómo es que Dios envía a alguien para que te bendiga a pesar de las situaciones, y que Dios te levanta? Y Dios puede trabajar con un corazón que tiene a Cristo dentro de él. Amén. Entonces, una crisis de identidad solo la puede tener aquella persona que no tiene a Dios en su corazón. El otro punto es que no puede haber depresión, no puede haber tristeza en un corazón que alaba a Dios, en un corazón que se somete a su presencia. Tu genealogía, a partir de que te arrepentiste, perteneces a la línea de Abraham. Sus promesas son para ti. Benditos los que te bendigan, malditos los que te maldigan, y Dios te dará la tierra por heredad. Solo confía, solo avanza, solo no te dejes vencer, solo sométete, solo impon su palabra en tu casa. ¿Para qué? Para que la bendición fluya, para que la presencia de Dios esté todos los días de tu vida en tu familia. Amén. Y vamos a finalizar. El tema se llamó crisis de identidad. Yo quiero que te lleves esto. Daniel se sometió a Dios. Daniel, yo imagino que varias veces había leído el Salmo donde decía: bienaventurado el varón que no tuvo consejo de malos. Dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que no tuvo que pasar por cosas malas para poder someterse. Con el tiempo nosotros vemos en Daniel 3 como él, sus amigos, pasaron por muchos milagros. Daniel había sido capacitado para poder entender visiones, y sus amigos para poder resistir en la tempestad, en la adversidad, y mantener su fe, al punto de que el Señor los guardó cuando fueron arrojados al horno de fuego, porque conocían ellos su identidad y preferían morir como israelitas que vivir como babilónicos. Amén. Finalizamos, tema crisis de identidad, y que Dios les bendiga. Internacional. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición.